Y estamos viendo las evidencias de un nuevo nacido en Jesucristo, ¿verdad? Un verdadero cristiano. Las evidencias que debe de tener, ¿verdad? Y también veíamos que otra de las evidencias es el amor que nos debemos de tener los unos con los otros, ¿verdad? Estar en comunión los unos con los otros, destilar amor, ¿verdad? Y aquí conozco a muchas personas que verdaderamente transpiran amor, ¿verdad? Pueden dar amor, hablan sobre el amor, demuestran que tienen una vida llena de amor, y bueno, eso es bueno, es una evidencia de que han nacido de nuevo, hermanos. Hoy vamos a ver que también la fe es una evidencia de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y vamos a ver en Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, ¿ya lo tenemos todos? ¿Sí? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Vamos a ver con detenimiento qué es la fe, ¿verdad? Es la certeza. ¿Y qué es la certeza? Es seguridad. Cuando yo tengo certeza, es que yo estoy seguro, ¿verdad?, de que eso va a pasar, sea como sea. ¿Y qué también es tener la convicción? Estar convencido de qué, de que va a suceder, ¿verdad? O sea, no hay lugar a dudas sobre la fe, ¿verdad? Entonces decimos, la certeza es la seguridad que tienen algunas personas, y la convicción es la seguridad de la verdad, ¿sí? ¿Cómo pues entonces nosotros podemos confiar en Dios, ¿verdad?, si no tenemos fe? Es muy difícil, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener fe. ¿En qué? En Dios. En la palabra de Dios se nos habla de 3 tipos de fe, ¿verdad? Una es la fe salvadora, hermanos. La fe que salva. Yo no sé cuántos han visto, ¿verdad?, cómo opera esa fe. Cuando una persona llega a los pies de Jesucristo, ¿sí? Cuando una persona llega a los pies de Jesucristo, esta persona hace una decisión por fe, ¿verdad? Por fe. ¿Y saben qué pasa? Dios le perdona y le salva, ¿verdad? Yo creo que esa fe, todos los que estamos aquí, la hemos hecho valer, ¿sí o no? Todos en en algún momento hemos puesto o hemos echado a andar esa fe. Cuando nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo y le aceptamos en nuestro corazón y decimos, Señor, todos los pecados que había yo tenido en mi vida, todo lo que yo haya hecho malo, Señor, yo te lo entrego en este momento. ¿Y saben qué pasa? Opera esa fe salvadora. ¿Y sabes qué pasa? Dios te perdona tus pecados. Y no solamente te perdona tus pecados, sino te da vida eterna. Qué grandioso es Dios, ¿verdad? El conocer cómo opera su amor. Cómo opera su amor al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por tantos pecadores que éramos, por personas que habíamos hecho lo malo y que que habíamos volteado la espalda al Señor. El Señor, en su infinita misericordia, actúa en tu vida si tienes fe en Jesucristo. La fe como fruto, otro tipo de fe. Todo cristiano que es nacido de nuevo empieza a accionar ese tipo de fe, ¿verdad? Como fruto. Es una fe que nosotros vamos
ejerciéndola día a día, día a día. La fe es dada por Dios a todos los hombres por depositar la fe en Jesucristo. Vamos a ver qué dice en Hechos. Vamos a ver un pasaje muy bonito en Hechos. En el capítulo 11, en el versículo 14, Hechos, capítulo 11, versículo 14. Aquí está hablando de Cornelio, ¿verdad? Dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está hablando de la fe salvadora, ¿verdad? Y cuando comience a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizaba en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concede también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aquí está hablando de la fe salvadora, ¿verdad? Una fe que salva, una fe que ha salvado a cada uno de nosotros. Y yo no sé si tú recuerdas ese día, no que hiciste una oración, sino que realmente le dijiste: Señor, perdóname. Señor, ya no puedo más. Señor, necesito tu perdón, necesito de tu ayuda. ¿Por qué? Porque me encuentro solo, porque me encuentro vacío. ¿Cuántos de nosotros pasamos por esa situación cuando llegó Jesucristo a nuestra vida? Una vida desolada, una vida vacía, una vida sin rumbo. ¿Y qué ejercemos? La fe salvadora. ¿Para qué? Para poder tener perdón de pecados y también vida eterna. La fe como fruto es la que vamos nosotros ejerciendo, ¿verdad? ¿Y saben dónde vamos a encontrar esa fe? Aquí en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Dice que es una galería, ¿verdad? ¿Qué es una galería? Donde hay de todo. Es una galería donde nos dicen, ¿verdad? Hombres llenos de fe, hombres llenos del Espíritu Santo que se atrevieron a vivir una vida, ¿verdad? Tomados de la mano de Dios. La fe como fruto, este tipo o nivel de fe, se refiere a la fe que una persona nacida de nuevo está ejerciendo. Esta fe puede crecer y ser fortalecida y sometida a prueba, y si queremos hacer grandes cosas en la vida necesitamos crecer en fe. La medida de nuestra fe irá desarrollándose. Cuando nosotros comenzamos una vida en el Señor, está creciendo nuestra fe, pero tiene que ir en progreso, ¿verdad? Y esta fe tenemos que irla trabajando día a día. Esta fe es parte del fruto del Espíritu Santo y se debe cultivar, hermanos. Se debe cultivar. ¿Qué pasa cuando nosotros sembramos algo? Tenemos que ir cuidándolo, echándole agüita, echándole abono. Así es nuestra fe. Tenemos que irla cultivando, pero ¿en dónde? En la palabra de Dios. Aquí es este libro, hermanos, es tan maravilloso. Es nuestra norma de fe y también de conducta. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice así: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y nosotros, es lo que les decía, tenemos que trabajar primero en la fe, ¿verdad? En saber cuántos hombres de fe y cómo le hicieron esos hombres.
Y hay otro tipo de fe, la fe como don. Y esto está en Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios en el capítulo 12, en el versículo 9. Esto, ya vimos la fe que salva, ¿verdad? La fe como don, ¿verdad? Como fruto, perdón. Y estamos viendo ahorita la fe como don. Y está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Quien la tenga le puede dar lectura. ¿Quién la tiene? ¿Nos repite otra vez, Martita? En el capítulo 12, versículo 9. ¿2:9? Donde dice a otro fe por el mismo. ¿No? Bueno, dice a otro fe por el mismo Espíritu. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9, ¿sí estoy bien o estoy? ¿Sí? Bien, muy bien. Y este es dado a nosotros como un don, ¿verdad? Y podemos ver que la fe es uno de los 9 dones que el Espíritu Santo da a los santos. O sea, ¿quiénes somos los santos? Nosotros que hemos sido separados para Dios, ¿verdad? Para los santos de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si alguien de aquí, ¿verdad?, tiene ese don de fe, ¿para qué es? ¿Para qué es? Para edificación, exacto. Para edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Y entonces aquí cerramos, ¿verdad?, los 3 tipos de fe bíblicos. El primero, que es fe para salvación, el don, ¿verdad?, de fe, y el fruto, ¿verdad? Es un regalo de Dios necesario para que se manifiesten otros dones. El don de fe es necesario, hermanos, para que se manifiesten los demás dones. En Romanos capítulo 1, en el versículo 17, este pasaje, hermanos, quiere decir mucho y trae un gran contenido tan profundo, que sería bueno, ¿verdad?, que lo siguiésemos estudiando. Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿qué es lo que nos dice? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esto, hermanos, es bien profundo. Yo creo que la carta a los romanos de veras nos trae cada enseñanza, ¿verdad? Pablo la escribe ya cuando era un hombre ya adulto, ¿verdad? Toda la sabiduría que había adquirido este hombre la estaba virtiendo, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo en este libro. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, que todo lo que se nos está revelando es por fe y para fe. Y dice, como está escrito, hermanos, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Esto, hermanos, le hizo un eco, ¿verdad?, a Martín Lutero y a miles y millones de cristianos. Mas el justo por la fe vivirá. Y yo veo aquí muchos justos que hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Nos ha hecho justos. Hoy somos justificados. Y ¿sabes? Viviremos por fe hasta el día que Dios nos lleve ante su presencia. Y por otro lado, ¿cómo vamos a cultivar esa fe? Vamos a ver ahí mismo en Romanos capítulo 10, en el versículo 17, ¿cómo podemos adquirir esa fe diario? ¿Cómo es que nosotros podemos saber, ¿verdad?, y caminar en esa fe? ¿Cómo podemos saber y caminar en esa fe? Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios.
Y sabes, esto es muy importante. ¿Dónde vamos a aprender, verdad? ¿Dónde vamos a oír? En la palabra de Dios, hermanos. Ahí tiene todos los secretos de la vida para que tú puedas vivir una vida en abundancia. Está aquí en la palabra de Dios, en la cual te puede hacer sabio. Dice que a veces se hace ser sabio, ¿a quién? Al sencillo. Muchos, yo me quedo con esto, ¿verdad? A sus discípulos eran muchos iletrados y decían, oye, ¿de dónde han sacado tanta sabiduría estos hombres? Y les decían, es que ellos han andado con Jesús. Y aquí, hermanos, nos hace ver esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar y buscar y buscar, ¿verdad? En la palabra de Dios. Un hombre puede ser un hombre listo, pero un hombre sabio proviene, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces qué ha hecho Dios, cambia tu vida. Cambia tu vida. Yo me pongo a pensar en esto, hermanos. ¿Cómo hemos echado a andar nuestra fe? ¿Cómo hemos echado a andar nuestra fe en los momentos más difíciles de nuestra vida? Si realmente hemos echado a andar nuestra fe o solamente nos hemos enconchado así y hemos dejado pasar el tiempo. ¿Cómo hemos actuado cuando viene la prueba? Todos los que estamos aquí en algún momento vamos a ser probados. Y puede ser que seas reprobado o puede ser que seas aprobado. Eso depende de ti. De qué tan agarrado estés de la mano de Dios. ¿Sabes? Yo reflexionando, veía y meditaba en lo que pasó con Moisés. Cómo este hombre tuvo la prueba enfrente de él. Tuvo esa prueba tan difícil que iba a marcar la vida de miles de judíos. ¿Cómo reaccionó él? Vamos a ver en Éxodo capítulo 14, en el versículo 15 de Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Dice, ¿ya lo tenemos? Muy bien, son muy rápidos para buscar la palabra de Dios. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y hay un signo así, ¿verdad?, de interrogación, de decir, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y saben qué estaba enfrente de ellos? Estaba un mar. Estaba un mar. Se llamaba el Mar Rojo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto un mar enfrente de nosotros y nos hemos detenido? Y hemos dicho, no podemos. Pues igual, el pueblo de Israel pensó eso. Ya nos morimos aquí. Ya nos morimos, ¿verdad? ¿Y saben qué les dice Dios a Moisés? Dice, di a los hijos de Israel que marchan, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Saben cuántas horas estuvo seco el mar? 4 horas, hermanos. 4 horas en lo que el pueblo, ¿verdad?, de Israel iba pasando con mano poderosa. No lo podían creer que tuvieran agua aquí y agua acá y estuvieran caminando en seco. Es algo, ¿verdad?, imposible de creer para el ser humano, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible, hermanos. Cuando tú te dejas caminar por fe y dices, Señor, yo no veo nada, yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero yo camino en fe, pero yo sigo adelante. Esta es una gran lección que nos deja la palabra de Dios, ¿verdad?
Y por eso es que dice que la fe viene de ¿qué? De oír y oír la palabra de Dios. Y si nosotros no sabemos esto, ¿cómo puedo yo emplear mi fe en momentos difíciles? ¿De dónde voy a echar mano yo? ¿Verdad? Si yo nada más sé Génesis 1, en el principio creó el cielo y la tierra. O sea, no, tenemos que buscar, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que amarla, tenemos que atesorarla. Es el testamento que Jesucristo dejó a sus hijos en esta tierra. Y hay veces que, ¿sabes qué? La tenemos empolvada ahí y la dejamos días y días empolvada. Y porque tenemos que entregar una tarea, la desempolvamos y ahora sí la entregamos. Esto es lo que nos quiere enseñar el Señor el día de hoy, ¿verdad? En el capítulo 14 de Éxodo, en el 21 y 22, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Siempre, hermanos, siempre está la presencia de Dios en nuestra vida, si es que así lo queremos, ¿verdad? Qué impactante ha de haber sido, ¿verdad? Ver cómo el mar rojo se empieza a abrir. Se empieza a abrir y un líder, ¿verdad?, de parte de Dios empieza a decirle al pueblo de Israel: marchen, vámonos, vámonos. ¿Y saben qué venía atrás de ellos? Venían carros de Faraón. ¿Y saben qué les pasó? Se ahogaron. Porque después de que el último hombre del pueblo de Israel cruzó, dice que volvieron las aguas a su cauce y todos murieron. Esto nos da una gran enseñanza. Y nos dice en Hebreos capítulo 11, regresamos al libro de Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, hermanos, nos dice de la siguiente manera. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes fe, tú no le estás agradando a Dios. Pero si tú tienes fe, le estás agradando a Dios, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y saben, hermanos, sin fe es imposible. No puedes agradar a Dios. Un hombre que dice así: no lo lograremos. No, esto está bien difícil. No va a pasar esto. No es bueno esto. Ese hombre está, ¿verdad?, exhibiendo que no tiene fe. Y sabes, esa acción no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que caminar por fe, por fe. Y yo les invito, de veras les invito de todo mi corazón, que puedan leer este capítulo, ¿verdad?, este versículo, en el versículo 6, donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en el versículo 33 del mismo capítulo 11, quiero darle lectura. Dice: porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección, mas a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros, y aquí esto, cuando lo leía, hay veces que nos quebranta, ¿verdad? Porque estamos sabiendo de qué estamos hablando. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errados por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y esto quiere decir mucho. Hombres llenos de fe, hombres que ejercieron la fe hasta el último momento de su vida. ¿Cómo estamos actuando como pueblo de Dios? ¿Estamos actuando con fe hasta el último momento de nuestra vida? Cuando oramos, ¿verdad? Y sabemos que está pasando una situación, algún hermano, le decimos, Señor, no permitas que mengue su fe, que su fe sea debilitada, sino más sin en cambio que su fe pueda seguir creciendo. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, fíjense bien, hay dos cosas, o tener fe o desmayar. Muchos desmayan en la prueba, en la angustia. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos levanta y dice, pobres, angustiados, maltratados, y nosotros no hemos pasado ni la más mínima cosa, ¿verdad? Y muchas de las veces nuestra fe está hasta abajo. Pedimos a Dios que no mengue nuestra fe en los momentos difíciles, que realmente tengamos ese tiempo para alimentar nuestra fe por medio de la palabra. Porque ¿saben? A todos nos va a llegar momentos difíciles. Todos vamos a pasar situaciones difíciles, pero qué mejor pasarla de la mano de Dios y teniendo fe en Él, ¿verdad? Les decía, muchas de las personas se quiebran a la primera. Dicen, no, pues ya no se pudo, yo creo que Dios no me escuchó, yo creo que Dios... Y ahí vemos negatividad de la palabra, en esas palabras, ¿verdad? Hay veces que se dan por vencido a la primera. Dicen, no, no se logró. Hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que dicen, ¿verdad? Que un hombre estaba en una isla, una ilustración, perdón. Que un hombre que estaba en una isla y allí estaba ahí una piedra. Y siempre este hombre salía y le decía, piedra, muévete. Y no se movía la piedra, ¿verdad? Salió durante 40 días y la piedra no se movió hasta que dijo este hombre, desde el primer momento supe que esa piedra no se iba a mover. Y muchas veces somos así. Nuestra oración no tiene pasión. Nuestra oración dice, bueno, pues lo que va a pasar, pues va a pasar. Hay veces que el enemigo nos pone eso en nuestra cabeza. Y eso es un pensamiento que viene de Satanás. De todas maneras, ¿para qué oro? Y luego lo maquillamos con un pasaje bíblico. Si Dios va a hacer su voluntad. Eso, hermanos, eso es pensar negativamente. Sí está la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que ejercer esa fe hasta el último momento. Así nos lo declara la palabra de Dios. Sí, Dios va a hacer su voluntad, pero quiere ver cómo está actuando tu fe en los momentos más difíciles de tu vida. Si se desborona y si desborona tu vida y tú mismo en esa situación. O realmente te agarras de la mano de Dios y dices, Señor, hasta la muerte contigo. Pero ¿sabes qué? Eso requiere pasión. Eso requiere conocer al Dios de la Biblia.
No cualquier persona que no conoce a Dios le va a decir, Señor, hágase tu voluntad. Hasta donde llegue, Señor. Sé que tú no me vas a dar más de lo que yo pueda resistir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado a la mitad, hermanos? Y decir, no, ya, mejor vamos a dejar esto así. Esto quiere decir mucho, hermanos. Quiere decir mucho para el nuevo creyente. Que nosotros tenemos que caminar no por lo que vemos, sino por fe. Y cuando tú caminas por fe, empiezas a conocer a un Dios poderoso, a un Dios que nunca te va a soltar, a un Dios que va a hacer maravillas, a un Dios todopoderoso que está de tu lado. Yo no sé cuántos de ustedes pueden sentir a Dios en este momento. Pueden decir, Dios, tú estás aquí porque te puedo sentir hasta en el aire. Dios, yo sé que tú estás conmigo porque yo cuando pasé esta circunstancia, remóntense a esos momentos oscuros que estaban viviendo y que ejercieron la fe en Dios. ¿Cómo les contestó el Señor? ¿Los defraudó? No nos defraudó ni nos va a defraudar cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, hermanos. Vamos a seguir adelante. Hay veces, aquí lo dice, ¿verdad? Que muchos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Sabes? Yo conocí a una persona que siempre estuvo orando por su esposo y esta persona murió. ¿Y sabes qué? A la semana su esposo recibió a Jesucristo. Y eso quiere decir mucho. A lo mejor ella no lo vio, ¿verdad? Pero tuvo fe. Tuvo fe. Es bíblico, hermanos. Vamos a seguir caminando como iglesia, ¿verdad? Llenos de fe. Llenos de fe en Dios. En que Dios en cada momento va a tener una respuesta para ti. Y sabes que cuando estés pasando una situación difícil, dile, Señor, no permitas que mi fe sea quebrantada. No permitas que mi fe sea desvanecida, sino más bien en cambio que sea fortalecida en tu palabra. Dice que la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Y es que con esto les invito, hermanos, que amen la palabra, que se guíen por la palabra, que desayunen con la palabra, coman con la palabra y cenen con la palabra. Y lo más importante, que vivan la palabra de Dios. Que Dios les siga bendiciendo más. Bien. No.